Proponiendo al Hospital de Clínicas como un centro de referencia, ¿no? Muchas veces se ha hablado de clínicas como referencia para los estudiantes, como referencia en la región en sus primeros años de existencia y ahora con la pandemia también. Es el Hospital de Clínicas un centro de referencia y en esta oportunidad se lo quiere poner como un centro de referencia del COVID prolongado. Long COVID, COVID largo, COVID prolongado, son términos que estamos escuchando, que vamos a escuchar más adelante y que estoy segura que las próximas semanas serán los primeros temas de la agenda nacional. ¿Por qué? Si bien todavía el combate a la pandemia y la necesidad de bajar los contagios, la necesidad de que los uruguayos se vacunen, salvar vidas en los CTI, sigue siendo la prioridad, por supuesto, de todo el sistema de salud, de la sociedad en general y del gobierno, pensar en el después es muy importante. Y les voy a contar lo de clínicas, pero antes me parece necesario definir qué es el COVID largo, qué es el COVID prolongado, y les voy a leer cuál es la definición académica que se da por parte de la comunidad científica internacional. La academia define al COVID largo como un complejo sistemático multiorgánico que afecta a aquellos pacientes que han padecido la COVID-19 y que permanece con sintomatología luego de atravesar la fase aguda de la enfermedad, o no aguda también puede ser, capaz que no estuviste internado, pero tuviste síntomas de COVID, y pasadas las 4 semanas persisten los síntomas de este COVID largo. Son las 35.000 personas de las que habló Radio oportunamente hace, yo qué sé, un mes aproximadamente que él dijo, ¿no? Habló de esa cifra que había que atender pospandemia. Sí, exactamente. A ver, la sintomatología es variada, yo ahora se los voy a contar cómo se puede presentar. Y además, los efectos a largo plazo del COVID-19 son todavía desconocidos. No sabemos bien qué puede suceder. Las personas que han tenido COVID lo tuvieron máximo hace dos años. O sea, no hay todavía la posibilidad de un estudio con un distanciamiento en el tiempo que nos permita de alguna manera dar cuenta de realmente cuáles son este tipo de patologías que pueden quedar, qué efectos pueden quedar con el tiempo. Pero la Academia Médica está viendo que a muchos pacientes les es difícil recuperarse. A veces decíamos, bueno, son las primeras semanas después de que tuviste COVID y ya empezás a tener nuevamente el olfato, el gusto, tenés tu sistema, trabajando como antes. Pero no, la Academia está viendo que muchas personas les cuesta bastante y más de lo esperado recuperarse de ese COVID-19. En la actualidad, quienes estuvieron en condición crítica y que debieron utilizar respiradores son evidentemente los cuadros más complejos. Son derivados muchos de ellos a centros de rehabilitación por diferentes deficiencias físicas, cognitivas o psicológicas, ¿no? Se ve en todos los estadios de COVID transitado, ¿no? Aquellas personas que tal vez lo transitaron en su casa, algunos ya tienen patologías, pero aquellos que debieron utilizar respiradores son quienes se encuentran con cuadros más complejos. Inicialmente los médicos veían la complicación en cuadros respiratorios de pacientes que estuvieron graves, como les decía, algunas repercusiones a largo plazo en las funcionalidades de los pulmones, pero a medida que surgió nueva evidencia, se fue viendo que existen otras repercusiones, no solamente a nivel pulmonar, incluso en pacientes que no tuvieron cuadros graves, padecen síntomas persistentes y sistemáticos, ¿no? Que esto realmente preocupa. Estos síntomas persistentes son causantes de deterioro de la calidad de vida. Muchos de ellos no han podido, por ejemplo, reinsertarse en sus trabajos o volver, digamos, a la actividad que tenían antes del COVID. Y reitero, no estamos hablando solamente de pacientes que estuvieron en CTI en situación grave, sino pacientes que tuvieron síntomas y que, tienen un impacto del COVID. Vos sabés que en Argentina ya pululan las clínicas post-COVID, ¿no? Para el seguimiento de las personas, no long COVID, sino el COVID convencional, a ver cómo afectaron los riñones, cómo afectó el hígado. Es que el long COVID es para COVID convencional, o sea, lo que pretende el long COVID es, tuvimos una generación de personas con COVID, contagiados de SARS-CoV-2. ¿Qué pasa con ellos? Algunos tienen repercusiones más intensas, otros no tanto, e incluso algunos, y este centro de referencia yo ahora voy a profundizar en él, pretenden no atender solamente las cuestiones que tienen que ver con disfunciones del sistema, sino también depresiones, que hay mucha gente con depresión, con angustias luego de haber atravesado el COVID-19. Está muy bien lo que decís, Martín, porque el mundo entero está tendiendo hacia eso y el Uruguay evidentemente no se va o no puede quedarse atrás. Y uno piensa en esto de la falta del olfato, de la falta del gusto, de las cuestiones pulmonares, pero ¿puede haber físico también? Justamente eso te voy a contar ahora. Se presentan, lo que se está viendo, como les decía, todavía no hay a ciencia cierta, no se sabe cuáles van a ser
todo, digamos, el abanico de patologías que pueden quedar, pero se está viendo síntomas leves como la fatiga, dolor de cabeza, ansiedad, depresión o situaciones ya más graves con fibrosis pulmonar, accidentes cerebrovasculares, miocarditis. A nivel neurológico, se está planteando algún antecedente. Recuerdo acá, en conversación con Ciro Ferreira de Tacuarembol, nos decía que había alguna sintomatología que se estaba llegando allí al centro allá de patologías neurológicas asociadas al COVID. Eso no... De tipo Puede ser. convulsiones, me acuerdo tipo que era. convulsiones, ¿te acordás? Puede ser, sí, puede ser. Y justamente lo que pretende este centro de referencia, que yo ahora les voy a profundizar en él, es tener un equipo multidisciplinario que pueda atender todas estas posibilidades. Pero ya les digo, hay personas que tuvieron COVID y lo transitaron en su casa, pero hoy en día ir hasta el almacén es como subir el Everest. Se cansan, tienen fatigas, su sistema no ha vuelto a ser el mismo de antes. Y justamente, como les decía, esto complica su vida diaria. Bueno, ¿cómo va a ser este centro multidisciplinario de seguimientos de pacientes COVID? Así lo titulan, así se llama. Es conocido a nivel internacional como COVID largo, COVID prolongado, que tiene que ver con gente que todavía tiene alguna disfunción en referencia a haber transitado el COVID-19. En este contexto que les cuento, ¿no?, de personas que presentan este COVID prolongado, algunas fatigas, problemas cardiovasculares, ya problemas un poco más graves, muchos depresión. Bueno, en este contexto es que surge la necesidad y la idea de crear un programa de rehabilitación para usuarios de salud pública que hayan cursado el COVID-19 y necesiten atención multidisciplinaria. Parte del equipo justamente del Hospital de Clínicas presentó a la dirección un proyecto de creación de un centro para estudiar y acompañar a personas que estén en esta situación. ¿Qué es lo que se plantea en este proyecto? Les voy a contar algunas de sus especificidades. Tiene 2 etapas y esto es importante entenderlo. En una primera etapa, que es lo que ya se está haciendo ahora y que realmente estuve conversando con parte del equipo que lidera este proyecto, es atender a las personas que cursaron la enfermedad, la infección, que estuvieron hospitalizados por COVID-19 y que necesitan acompañamiento. Esto ya se está haciendo con lo que tienen en el hospital, ¿no? Bueno, el seguimiento de los pacientes y demás. Pero quieren llegar a una segunda etapa, un segundo estadio, y es la posibilidad de que el Clínicas sea el centro de referencia y que atienda a todos los pacientes de ACE, ¿no? Que más allá de que si vos venís del Hospital Maciel u otro centro de salud, e incluso del interior, vos puedas ir al Hospital de Clínicas y que sea un centro de referencia y además de creación y producción de material, como es dependiente de la universidad también. ¿Y el presupuesto de dónde lo sacan? Porque bueno, eso ya le voy a contar. Ya tengo todo, ¿no? todos los datos. Así que bueno, en esta segunda etapa la idea es abrirlo a todos los usuarios de ACE. Y dentro de esa segunda etapa tienen como 2 momentos. El primero es que garantizar la atención a todos los pacientes de ACE, como les decía, por lo menos una atención ambulatoria. Pero lo que ellos aspiran, que es de alguna manera lo más auspicioso, es que también se dé la posibilidad de tener un centro de internación si es que algún paciente lo requiere. O sea, primero un primer estadio de esa segunda etapa sería una atención ambulatoria y un segundo estadio ya sería también preparar salas que tengan la posibilidad de internación. Esa segunda etapa ya conlleva la inversión, no es tanta, todavía no están los números, pero ayer estuve conversando con parte del equipo, no es tanta la inversión, me decían ellos, pero sí requiere de inversión en camas, en oxígeno y otras cuestiones que serían necesarias. Lo que sí se necesita en este proyecto, sea la etapa a la que se llegue, es dotarlo, por supuesto, de recursos humanos. Claro. Por ejemplo, yo me comentaban que necesitan 2 licenciados en enfermería, 24 auxiliares en enfermería, 3 licenciados en fisioterapia, 1 licenciado en trabajo social, por esto que le decía, es multidisciplinario, se busca atender a la persona, su contexto, su tránsito por el COVID, que también muchas veces conlleva a la situación de su familia. Estamos hablando de pacientes, de usuarios de ACE. Muchas veces ellos necesitan una internación domiciliaria o necesitan tener algún tipo de actividad en su casa. Bueno, se necesita ver y evaluar cuál es ese contexto en el que se le va, digamos, a tratar al paciente. También se necesita extensión horaria para profesores adjuntos y acá lo que me comentaban es que dentro de esta extensión horaria se tienen en cuenta psicólogos, porque ya, por supuesto, clínicas como dependiente de la Universidad de la República trabajan con la Facultad de Psicología y se necesitan horas de docentes y psicólogos que puedan trabajar con estos pacientes. Así que va a haber que dotar, digamos, a este centro de equipamiento si es que se llega a la internación y de
de funcionarios si es que bueno, se pretende hacerlo de la internación, de lo de la atención ambulatoria. Y en el caso bueno, de lograr la internación se va a requerir, como les decía, el equipamiento. Según me explicó Martín Revela, que es médico, internista de clínicas y fue uno de los profesionales que justamente estuvo detrás de este proyecto, son médicos y docentes de la facultad quienes pensaron en esto, quienes armaron el proyecto. Hay integrantes de neumología, psicología médica, terapia intensiva, rehabilitación y otros, y que ellos se lo presentaron a la dirección del hospital. La dirección del hospital le dio el visto bueno, se lo presentó a la universidad y la universidad a las autoridades correspondientes. Y vos me preguntabas, Clau, ¿de dónde se va a sacar la plata? Sí. ¿Cómo es que lo vamos a hacer? Esto es algo estatal. Bueno, este proyecto se va a presentar a través de la rendición de cuentas. En este momento, las autoridades del Hospital de Clínicas, con las autoridades de la Universidad de la República, están evaluando junto a ACE y negociando para que este presupuesto esté incluido en la rendición de cuentas y que este centro pueda llegar a ser una realidad. Ya hay otros países que lo están haciendo, como España, Va a haber como que negociar Inglaterra. bastante ahí, ¿no? Porque Sí. ya está cerrada la rendición de cuentas, ¿no? El presidente no va a dar mucha chance, a no ser que se saquen rubros de otras partes y Para destinarlo a se eso. redireccionen hacia el clínicas, A ver, ¿no? la realidad es que cualquier estado o sistema de salud sano que haya transitado la pandemia tiene que tener un centro de referencia Sí, en este sentido. No, esto es indiscutible. E incluso otra cosa, yo hablando con Martín, le decía, ya hay mutualistas privadas que tienen estos centros de COVID prolongado, long COVID. ¿Por qué la salud pública no lo tendría? Me parece que en igualdad de condiciones y en derecho de acceso a la salud y justamente a un tratamiento adecuado, multidisciplinario, en una situación compleja como hemos transitado, como estamos transitando este COVID, creo que sería necesario. Y además él me decía, este centro de referencia sería bueno que genere un protocolo, una manera de trabajar y que sea replicado en otras partes del país. Claro. Así que, bueno, de alguna manera la intención es justamente poner esto en la rendición de cuentas y también me comentaban que el hospital y la facultad ya están trabajando con ACE para avanzar en este proyecto, más Bien. allá de la rendición de cuentas. Estaba pensando- Que hay intención de que esto Sí, salga. Claro, por eso de repente puede correr por otro carril. En la rendición de cuentas se ha tomado como excepción la primera infancia, ¿no? El presidente ya hizo los anuncios en ese sentido y dijo, bueno, no se toca más, pero lo cierto es que estamos totalmente de acuerdo y creo que está todo el Uruguay en que la vulnerabilidad y la salud y la pandemia es una prioridad de acá a los próximos años, ¿no? Sí. Y que ese centro de referencia lo debe tener la salud pública de este país, ¿no? Sí, recordemos que, bueno, el Clínicas está trabajando con, por supuesto, pacientes que estuvieron allí, que estuvieron internados, que siguen con este COVID prolongado, que están acudiendo al hospital, pero lo que se quiere es ir más allá y que sea un centro de referencia a nivel nacional. Los países del mundo lo están haciendo. Sí. Los países del mundo lo están haciendo y como nos hemos caracterizado también en Uruguay, tener una salud pública accesible y a través del sistema de salud bastante justa para los uruguayos, creo que más allá de las mutualistas privadas, creo que en salud pública Y esto tiene además que existir. Villar, director de clínica, es una persona especialmente sensible y preocupada y ocupada por este tema, ¿no? Ya desde la campaña y después ya como director del Clínicas ha manifestado la necesidad de atender esos aspectos Sí, también, y también ¿no? este gobierno ha tenido la intención de generar una humanización de la medicina, una humanización también del trato de la pandemia, y parte de este proyecto, más allá de lo físico-fisiológico, atiende a los cuadros complejos de ansiedad, de depresión, que son realmente Sí, importantes. que se trate la salud mental es un buen augurio porque las cifras Exacto. son alarmantes. Y además, el hecho de que esté enrabado con la Universidad de la República permite que a través de la experiencia de las prácticas este y las prácticas de claro, los estudiantes y también. a la experiencia de este centro se generen materiales, papers, para también analizar cómo ha golpeado el COVID en nuestro Claro, país. totalmente. Así que bueno, interesantísimo. veremos, les cuento más adelante qué pasa con este centro. Vamos a seguir con ese tema abierto, a ver cuáles son las opiniones que se van recibiendo.